Hola amigos, bienvenidos una vez más a su podcast médico Ecomédica, haciendo eco. El día de hoy vamos a tener un episodio muy interesante. Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, un problema de salud pública que pues es de sumo interés, sobre todo en los jóvenes, niños que pueden tener problemas de salud mental y que muchas veces pudiera no ser detectado por los familiares, hablando precisamente de los padres de familia. El día de hoy, para hablar de este tema tan importante, pues tenemos aquí en Ecomédica a la licenciada Merari Pozo Osorios, una experta en este tema. Bienvenida, licenciada. Hola a todos, gracias por el espacio. Esperamos que lo que vamos a compartir el día de hoy pues sea de impacto para la comunidad y que se pueda extender a otras personas. Bueno, pues no se vayan, quédense con nosotros. Ya saben, el objetivo final es romper esos mitos, hablar con la verdad de una manera sencilla, que ustedes puedan entender de qué se trata el tener una adecuada salud mental. Bueno, antes de iniciar con este tema tan importante que es la salud mental, licenciada Merari, quisiera que nos hablara acerca de su trayectoria, cómo decidió incursionar en esta área de la psicología y, bueno, dónde podemos encontrarla, dónde podemos pedir una Claro, asesoría con usted. claro. Hace poco estaba recordando, ya son 17 años, pero lo más importante de estos 17 años, soy psicóloga clínica de formación, es la formación que inicié como psicoterapeuta, que fue hace 7 años. He acompañado la práctica clínica con lo educativo algún tiempo. Actualmente estoy únicamente dedicada a la clínica psicológica y formada como psicoterapeuta. La actual diplomatura que estoy tomando es clínica psicoanalítica en niños y adolescentes. ¿Sí? Entonces, en eso estoy. Y bueno, tenemos un consultorio con otras colegas, se llama CIPE, entonces ahí nos pueden ubicar y también en mi cuenta personal de Instagram, que es Merariposo. Ok, pues qué interesante. Entonces, su formación ha sido tanto clínica y educativa, ¿no? Y prácticamente una especialización en niños y Así adolescentes. es. Eh, Fíjese que la Organización Mundial de la Salud en este año, celebrando este 10 de octubre, que es el Día Mundial de Salud Mental, eh, toma como prioridad los accesos de servicio a salud, sobre todo en lo que es desastres y emergencias en el contexto de salud mental, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera que usted nos hablara de su experiencia, sobre todo con esta última situación de emergencia que tuvimos con pandemia, ¿no? Pandemia de COVID. Hubo un antes y un después. En esos años los niños, pues bueno, se quedaron en casa, tomaron clases en línea, perdieron mucho contacto físico con compañeritos, maestros, etcétera. En su experiencia, ¿usted ha visto si eso tuvo alguna repercusión o hubo alguna adecuación de los niños con su vida cotidiana? Sí, del aspecto importante que retomamos de la pandemia es el cambio. Y aunque las diferentes poblaciones tuvieron como sus efectos, en lo personal pienso que la adolescencia fue la que más resintió esto, precisamente porque lo que trajo la pandemia fue un cambio y en la adolescencia estamos en un cambio. Entonces, había un cambio en su etapa y momento de vida como un cambio en el contexto. Entonces, esto fue como dar en el adolescente toda una reconfiguración de él, de cómo hacer las cosas. Y eso hemos como ubicado dos aspectos que se están presentando. Eh, el de las relaciones humanas, principalmente en el contacto y el tacto hacia la relación social. Jóvenes que les cuesta comunicarse, no saben cómo hacerlos, a veces se escuchan como un poco torpes, como un poco racionales ante ciertas cosas, ¿no? La cuestión social. Y el otro es como una vulnerabilidad en su desarrollo emocional. Eh, Les cuesta asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, son dos aspectos que hemos estado ubicando
pero tiene que ver con que justo en ese cambio del adolescente, que es como, en psicología lo leemos como algo que viene a un despertar, ¿sí? Es un movimiento, es dinámico, que tiene que ver con lo social, es decir, estos rituales de iniciación, las primeras fiestas, esto que ellos hacen para pedir permiso, para ganarse el esfuerzo que tienen que hacer, todo eso se vio como una pérdida, no lo tuvieron. Entonces, hoy no tienen como esos recursos subjetivos para poder enfrentarse al adulto y poder negociar, poder resolver situaciones. Entonces, en esos aspectos es donde yo veo un poco como esa pérdida y ese efecto de esta situación que tuvimos de la pandemia. Ok. Es como que Uh-huh. el ser humano debe vivir cada una de sus etapas, ¿no? Uh-huh. Y entonces Uh-huh. en este momento de pandemia no se vive esa etapa de contacto, ¿no? Exacto, exacto. Es esta situación que se dio con estos jóvenes, Uh-huh. de alguna manera los pone como en un mayor riesgo de tener algún tipo de afectación como depresión, ansiedad. Uh-huh. Eh, sí, pero, por ejemplo, si pensamos en la depresión y en la ansiedad, ya lo consideramos como patologías. Okay. Entonces, sí son eh, pues enfermedades mentales que hay que atender. Pero si nos vamos por el lado de lo emocional como tristeza, entonces pensaríamos que eso es algo que puede de alguna manera como ser visto como que el joven o el adolescente está enfrentándose ante algo. Es decir, la tristeza como emoción es una respuesta ante algo que no se les da. Claro. Entonces decimos, ese joven está como lidiando con algo, ¿no? Lo que preocuparía en términos emocionales o psicológicos es un joven o un adolescente que esté en el aburrimiento, ¿sí? Ah, ya. Pero es un aburrimiento que no tiene que ver con el hecho de, aquí estoy pasando el rato, no, es un aburrimiento donde no hay nada que lo convoque hacia afuera, hacia la vida, ¿sí? Es un aburrimiento donde no hay intereses, no hay gustos, no hay, hay un estar ensimismados, que esa es la parte que yo diría ahí como que es una alerta, porque no hay nada que lo convoque, no hay nada de lo cual sufrir, simplemente es un estar aburrido en una condición más subjetiva y eso en el transcurrir de los años y en su crecimiento va a tenerle repercusiones en su adaptación, ¿sí? Esos son los jóvenes que podemos decir están un poco más en riesgo. En los dos yo pensaría pues que requieren la atención psicológica o profesional, ¿no? Pero en el primero, en el caso de tristeza, hablaríamos de un acompañamiento ante algo que al joven se le presenta, ¿no? Está triste porque, no sé, no está logrando lo que se ha propuesto en la escuela, ¿no? O se le está dificultando la relación social, ¿no? Y está triste por eso, o está triste porque le está costando cierta relación con los padres, pero hay algo que él quiere resolver y está en conflicto, es decir, Claro, está del lado de la vida, ¿no? claro. Pero un joven aburrido, no hay interés, no hay nada que lo convoque hacia afuera, está metido hacia adentro y ahí el trabajo que tenemos que hacer es una apuesta para un poco sacarlo de ese estado en el cual está y que en lo personal pienso que puede ser un mayor riesgo. Claro. Entonces, sí es muy importante, ¿no? Hacer esa diferenciación. O sea, Sí, sí, sí. la Uh-huh. tristeza como una afectación del estado de ánimo, Así es. que bueno que se va a superar de alguna Uh-huh. manera pronta, Uh-huh. pero la falta de motivación, que no es normal en los niños y en los adolescentes, es lo que uno como padre debería estar atento de Sí, detectarlo para que sí. en un momento dado buscar el apoyo Uh-huh. profesional, ¿no? Así es. Y bueno, licenciada, en este día de salud mental, como padres de familia que somos, pues Uh-huh. siempre estamos interesados en si hay algún tipo de herramienta, algún dato, alguna Uh-huh. señal que podamos detectar con nuestros jóvenes, con nuestros niños, Uh-huh. que pudieran, pues como tal, alertarnos de que se pudiera estar ante una situación, un padecimiento de salud mental, Uh-huh. o como usted Uh-huh. mencionaba, Uh-huh. diferenciar esa tristeza de la desmotivación, ¿no? Uh-huh. Sí, sí existe algún dato que pudiéramos nosotros Uh-huh. detectar. Sí, sí.
Fíjate que en el caso de los adultos, somos como más, como que disfrazamos un poco más la enfermedad o el malestar, ¿no? Y nos toca como profesionales irlo buscando, toda esa sintomatología. Pero los niños y adolescentes tienen como esta característica que lo muestran sin querer. Es decir, eh, lo demuestran en el detenimiento de su desarrollo o un desfase en su desarrollo. Un niño antes de los 8 años, ahí nos está diciendo que algo pasa con él, ¿no? En una conducta disruptiva en la escuela, ahí nos está diciendo que algo pasa con ese niño, ¿no? En un rasgo de su personalidad, como que está muy tenso o que ha estado como muy inestable en su estado de ánimo o en sus emociones. Entonces ahí estamos viendo ya estos cambios que van teniendo, pero que nos los van mostrando y que lo hacen sin querer. Ya ahí es donde tenemos nosotros esa señal de que algo está pasando con ese niño o con ese adolescente, ¿no? Es decir, viene bien y de pronto algo cambia. El desafío es para nosotros los adultos, porque tenemos que estar cerca de ellos para poder notar esos cambios, porque si no se nos escapa. Entonces realmente somos los adultos los que al estar cerca acompañándolos vamos notando esos cambios y en ese momento poder hacer algo al respecto. O bien nosotros ayudarlos en nuestro rol de maestros, de padres, de familiares o acudir a un profesional. Claro. Mencionó algo muy interesante, ¿no? Es el estar cerca de ellos y la conducta disruptiva Sí. en las escuelas. Esto quiere decir que en algunas ocasiones, si no es que en la mayoría de las veces, el maestro es el que pudiera detectar Sí. esta situación, ¿no? Así Yo creo es. que de ahí la importancia que también los maestros reciban este tipo de capacitaciones, ¿no? Para que puedan detectar. Y bien, si yo como padre detecto este cambio brusco, ¿no? En el niño, ¿en qué momento está esa línea de que lo manejo yo con consejería, como padre, platico con él, o ya busco una atención profesional? Claro. En el caso de los niños, creo que por el momento de vida, muchas veces ellos son como más accesibles a que los ayudemos y nos permiten más como esa entrada de parte del adulto. En el caso del adolescente, no. Ahí lo que nos tenemos que preguntar es cómo tomaría el adolescente ese acercamiento por parte de nosotros los adultos, ¿sí? Es decir, ese acercamiento lo va a ver como una intromisión brusca, torpe por parte de nosotros los adultos, o lo va a sentir como, como un acercamiento amoroso de la preocupación de los padres, ¿no? Es interesante esa parte, porque va a depender del adolescente, de su personalidad y del vínculo que se tenga con la persona, ¿no? Entonces es el primer punto. Pero sí tocamos o menciono aspectos que podamos considerar en general, yo pensaría en quizás dos. Uno, como tener presente esta privacidad que, que los adolescentes van buscando. A veces tendemos a exponerlos, ¿no? Le contamos a alguien lo que le está pasando. Entiendo que como padres eso nos pasa, ¿no? Buscando esa ayuda de cómo me acerco con mi hijo, de cómo le digo tal cosa, y vamos comunicando lo del adolescente. Él al saberlo se siente expuesto y se enoja. Entonces, si voy a decidir hablar con él un tema delicado, que sea en privado, sabiendo que pues eso es lo que él necesita, ¿no? Y quizás el siguiente punto sería la parte de ayudarlo a atravesar esto o escucharlo sin criticarlo, sin regañarlo, sin juzgarlo. Y acá pasa algo también que muchas veces los adultos le entramos por el lado de la experiencia. Eh, Pensamos que contándoles lo que nos pasó a nosotros y cómo lo resolvimos, ellos lo van a comprender. Y la verdad es que no. La vivencia de ellos es totalmente distinta a la de nosotros y luego me toca a mí escucharlos en consulta y es como,
Mi papá me habló y no entendí nada, es como si le habláramos en otro lenguaje, no en otro idioma. Entonces, es más bien situarlos en la realidad en la que estamos y desde ahí entrarle, ¿no? Para poder escucharlos. Claro, ¿no? Ujú. Fíjese, dos puntos, ¿no? Uno menciona, ¿no? Que uno como padre busca la asesoría con otro padre, Sí, ¿no? pasa. Cuando debiéramos buscar el apoyo profesional. Ujú. Y lo otro, pues, queremos a lo mejor a través de nuestra historia de vida Sí. que nuestros hijos mejoren, Ujú. ¿no? Ujú. Y bien, licenciada, ya nos dio usted ahí algunas técnicas, ¿no? De cómo Ujú. detectar estos signos o señales de alarma. Ujú. Ahora bien, yo le pregunto, ¿existen herramientas de prevención como para fortalecer la salud mental en nuestros jóvenes? Ujú. Eh, Recién estaba yo estudiando la teoría de un médico que fue psicoanalista, él es Winnicott, fue Winnicott, y él fue el que inició o dio seguimiento a lo de la terapia de juego, y es un exponente hoy de esa terapia. Y él ponía una palabra y un acto que me gustó mucho, que es la creatividad. Él asemeja la creatividad como sinónimo de salud, es decir, creatividad es salud, ¿no? Pero la creatividad que él propone es una creatividad que le da vivacidad a la vida y eso lo obtenemos enriqueciendo la vida, ¿no? Entonces, yo pensaba en esto y decía, bueno, entonces, como padres nos lleva precisamente a ir fortaleciendo ese mundo, esa experiencia de vida en los hijos, ¿no? Pero eso lo logramos a partir de, no sé, darles nuevas vivencias, que ellos vayan descubriendo gustos, intereses y que todo eso vaya haciendo que su subjetividad, que su psiquismo vaya apuntando precisamente a lo sano, a lo vivo, pero evidentemente es todo un armado, ¿no? Entonces, no lo pensaba tanto como cosas que tengamos que hacer de manera enlistada, sino más bien englobarlo dentro de esta creatividad que podamos proponerlo en los hijos, en la vida, y que nos va a involucrar también a nosotros, por supuesto, ¿no? Claro. Bien. Otra Uh -huh, situación muy actual es la batalla contra las redes sociales, uh ¿no? -huh, O sea, las redes sociales, como bien sabemos, puede ser un arma de dos filos, uh ¿no? -huh, Puede ser benéficas o no para estos niños. ¿Qué recomendación le daría usted a los padres, uh ¿no? -huh, De cómo llevar este control, un control uh -huh, adecuado, ¿no? uh Para -huh. que no afecte la salud mental de nuestros pequeños, ¿no? Sí, es un tema complejo, controversial hoy en día, pero del que sí estamos recibiendo los efectos ya en la consulta, ¿sí? Eh, Estamos recibiendo niños que se están frustrando con mayor facilidad o que tienen poca tolerancia a la frustración, eh, niños que van teniendo ciertos cambios en su personalidad porque están como más metidos en sí mismos y con poco interés hacia el mundo, hacia la afuera, ¿no? Que es lo que se propone, lo que va dando la experiencia del vivir y lo que va haciendo que su personalidad pues sea armoniosa, ¿no? Entonces, ante esto, pienso que desde cada familia eh, habría que ubicar eh, qué es lo que el dispositivo, las pantallas suple. Para cada familia es distinto. Cuánto tiempo, qué es lo que nosotros los adultos hacemos en ese tiempo, que los hijos están en las pantallas o en los dispositivos. Y lo más importante, si esto no lo podemos evitar, porque hoy en día hay mucha información sobre a qué edades, ¿no? Y eso es variado también en las edades y en el tipo de personalidad de cada chico. Pero acá lo más importante es qué acompañamiento le estamos dando el adulto en esa experiencia, porque también es una experiencia el jugar en un dispositivo, ¿no?
pero que lo está limitando a otras experiencias, ¿no? Entonces, acá sería el poder nosotros ubicar cómo estamos acompañando a nuestro hijo en esa experiencia, ¿sí? Y qué es lo que está supliendo, ¿no? O sea, porque a veces lo podemos necesitar, pero si es una suplencia controlada y supervisada por nosotros los adultos, me parece que no se tendría que generar un malestar en el niño derivado de una acción como es estar en una pantalla. Pero lo que sí quiero reafirmar es que sí está teniendo efectos en la personalidad, en el carácter de los niños. Es decir, todo esto sí tiene lugar en la subjetividad de los niños y sí puede generar malestares emocionales o psicológicos. Okay. Entonces, debiéramos tener como reglas, límites, ¿no?, sobre el uso de pantallas y, como usted bien dice, ¿no?, un acompañamiento de que están teniendo acceso estos niños y estos jóvenes, ¿no? Licenciada, una pregunta. Si un padre de familia ya tuviera el caso con un niño o un adolescente que pudiera tener algún problema de salud mental, llámese ansiedad, depresión, etcétera, que en su momento pues ya también hasta solicitó el apoyo profesional, ¿qué decirle a esos padres? O sea, ¿cómo animarlos? Porque a veces pudiera ser también pues una desmotivación para ellos ver si el joven persiste en este problema, ¿cómo no rendirse? El hecho de que ya sea una situación o que el joven o el niño ya tenga un diagnóstico es ya en sí mismo, pues creo que una experiencia quizás de miedo, de frustración, de preocupación. Se pueden experimentar diferentes emociones, ¿no? Respecto al diagnóstico, me gustaría decir que al menos los profesionales que nos dedicamos en la atención a niños somos muy cuidadosos. Hay una psicoanalista de niños que me gusta mucho la frase que dice: en la niñez los diagnósticos se escriben con lápiz. Es Gisela Untowicz. Y eso es bonito porque quiere decir que no deben ser diagnósticos cerrados, sino que hay posibilidad de algo diferente, porque el niño está en crecimiento, tanto físico como emocional y en su psiquismo, en lo subjetivo. Y entonces se pueden dar cambios, ¿no? Claro, dependiendo del diagnóstico. Entonces, en ese sentido, me parece que hay esperanza. Hay una esperanza puesta en el propio niño por el momento de vida en el cual se encuentra, ¿no? En los jóvenes, pues ya es una cuestión a veces, pues un poco más complicada, pero igual yo pienso que la parte de la esperanza siempre está ahí, como un sentir, ¿no? Y en el afuera, el hecho de tener siempre esto que llamamos como una red de apoyo, personas, dejarnos o que se dejen ayudar, ¿no? En la paternidad, de hecho, esto se necesita. No siempre estamos tan dispuestos para hacer la de papás. Entonces, cuando no estamos tan dispuestos, es mejor como alejarnos un poquito. No es abandonar al niño, es alejarnos un poquito porque no estamos dispuestos y hay alguien que puede estar en ese momento con ellos, ¿no? Porque también como padres necesitamos un tiempo para recomponernos de una situación de preocupación, ¿no? Y es mejor hacerlo así. Entonces, lo que quiero decir es que todos estamos ante estas vivencias de frustración, de desesperación. Hoy en día, al menos la clínica psicoanalítica está siendo como más sensible ante esto, y sabemos que los padres pues muchas veces llegan con situaciones de vida que no saben manejar ni tuvieran por qué, y uno está para eso, para orientarlos, para ayudarlos, para que se sientan acompañados y no juzgados ni criticados por lo que están haciendo, ¿no? No es como un hacer bien o un hacer mal, pues están haciendo. Claro. Y a veces ese hacer pues dificulta cosas en los hijos, pero pues bueno, estamos ahí para poder orientarlos, ¿no? En ese sentido. Entonces, esperanza,
en la parte más como emocional o de sentir o buscar el apoyo en otros es necesario para poder nosotros también darnos un tiempo y recomponernos ante algunas situaciones. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Ante eso. Ay, bueno, en ese punto, el pensar que ellos siempre nos necesitan, ¿sí? Es decir, siempre van a estar en una condición de que van a requerir algo de nosotros, por el momento de vida y por la edad en la cual se encuentran. Claro. Y nosotros los adultos poder darles o estar para ellos de la forma en la que nos necesitan. Así es, ¿sí? Que se sientan acompañados, ¿no? Así es. Ok. Bueno, licenciada, en este podcast hay siempre un apartado muy especial, okay, ¿no? Objetivo de esto es romper mitos, ¿no? Okay. Tratamos de llevarle la información veraz al público que nos sigue, okay, que se aclaren dudas. Y entonces, pues hoy quiero pedirle su ayuda para desmantelar los 5 mitos más frecuentes en relación a la salud mental, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver si podemos. Claro que sí. Okay. Mito número 1. Un niño no puede sufrir de tristeza, no puede sufrir de ansiedad, no puede tener un trastorno de salud mental. ¿Es correcto esto? No es correcto. Un niño sufre, un niño tiene conflictos, un niño se enferma emocionalmente, mentalmente. Desafortunadamente nos hemos quedado con esta idea de niño feliz y entonces ese niño feliz es como si no tuviera lugar para sufrir. Y lo cierto es que sí, sufren por muchas situaciones, no del mismo modo que el adulto, ¿no? Que eso ya lo explicamos, como ellos nos muestran sin siquiera quererlo, simplemente el cuerpo se detiene, el comportamiento cambia. Entonces, por supuesto que los niños sufren, aunque nosotros como adultos quisiéramos que no, porque es como nuestro ideal de salud, ¿no? Y de vida. Pero ese es nuestro ideal como adultos. En la realidad, hay la niñez y en los niños hay sufrimiento. Bueno. Segundo mito, y vamos a hablar de los adolescentes, ¿no? Ok. Hablar de suicidio con un adolescente es crearle la idea por sí mismo. Eso es un mito. Sí, es un mito. Porque en la psicología entendemos que este acto o esta condición que se tiene del suicidio no es para todos, no es de todos. Es decir, que tiene que haber una condición psíquica para que eso se dé, ¿sí? No es algo que se pegue o que se imite, ¿de acuerdo? Entonces hay algo allá que pasa en el adolescente, en su funcionamiento psíquico, en su subjetividad, que lo lleva a ese acto, ¿sí? Okay. Bueno, tercer mito. El llevar a un niño, a un adolescente, a una consulta profesional es aceptar que está loco. Es muy frecuente, ¿eh? Sí, ahí nos hemos desgastado mucho explicando eso, pero está bien. Es a mí me gusta mucho poder compartir eso. No, de hecho hoy en día la atención psicológica es hasta un plus, ojalá y pudiera hacerse un poco más accesible a la comunidad, a la sociedad, porque es necesario, ¿no? Se ha pensado mucho o se ha asociado con la locura, se ha asociado como si fuera una debilidad en la persona, ¿no? Pero no, o sea, un malestar psicológico, una inestabilidad emocional o inclusive una enfermedad mental tiene que ver con la persona en relación a su historia de vida, y su historia de vida dio lugar a un funcionamiento psíquico, a una subjetividad. Es decir, que yo, Merari, voy a generar un conflicto distinto a la otra persona, aunque estemos en una situación similar, ¿no? Ante la ruptura, una mujer puede sentirse devastada y otra no tanto, ¿no? Tiene que ver con la historia de vida, y ahí está el psiquismo, la personalidad, su carácter.
Entonces no tiene que ver con locura y no tiene que ver con que sea una débil en su forma de ser, ¿no? O que no tenga las ganas de superarse. Claro, muy bien. Mito número 4. Estos pacientes que ya están diagnosticados con problemas de salud mental, si en algún momento es necesario que reciban algún medicamento, ¿eso los convierte en farmacodependientes, en drogodependientes? Mito. Okay. Sí, personalmente promuevo mucho la atención integral. Reconozco los límites de los campos disciplinares y me apoyo mucho en las otras disciplinas y profesionales. Entonces, al menos un acompañamiento terapéutico junto con un acompañamiento psiquiátrico o neurológico, a veces se requiere que sea así, ¿no? Pero está en uno como profesional reconocer cuáles son nuestros alcances y nuestros límites y poder hacer como esta atención integral. Entonces, no hay una dependencia, ¿no? Es confiar en el profesional que va a suministrar el tratamiento y pues que él sabe de eso y va a llevar al paciente en el tiempo que lo tenga que tomar, ¿no? Último mito, mito número 5, licenciada, ¿acudir a terapia es solo desahogarse? No. Y me encantaría tener un espacio más amplio para poder comentar esto. No, de hecho, ir a terapia o el tratamiento psicoterapéutico tiene que ver con un método, con una técnica. Hay una escucha que es diferente, que ahí es donde nos diferenciamos, por ejemplo, de la consejería, de los líderes religiosos, de un amigo, ¿me explico? O sea, ahí sí es un acto de contar y en el contar evidentemente hay un desahogo, ¿no? Pero la psicoterapia tiene una complejidad mayor y es precisamente esa comprensión del funcionamiento psíquico y cuando escuchamos desde ahí, desde cómo está conformado el psiquismo, la historia de la persona, la relación que tiene su historia con el padecimiento que tiene. Entonces, es un momento donde estamos con la persona, con el paciente y estamos interviniendo a partir precisamente de nuestro método, de nuestros fundamentos en la teoría, que en este caso en lo personal es la psicoterapia psicoanalítica, y desde ahí es donde hacemos las intervenciones. Y otra cosa que quiero añadir acá es que a veces se piensa que la psicoterapia es como un tiempo, no sé, de paz, de tranquilidad, ¿no? O sea, la psicoterapia moviliza, muchas veces incomoda, molesta al paciente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando precisamente aspectos que no se trabajan con otras personas. No juzgamos, no criticamos, no le entramos desde la moral, desde el deber ser, desde el bueno o malo, porque justo tenemos una actitud que le llamamos como esa actitud neutral benevolente, que es donde nos despojamos de todo eso para poder escuchar al paciente y no meter lo nuestro, sino poder escuchar y trabajar desde nuestro método y no desde la experiencia, ¿va? Ni desde una situación similar con otros. Es desde el paciente y desde ahí lo llevamos y orientamos la intervención. Entonces, es toda una complejidad. Claro, okay. Pues le agradecemos que nos dé claridad, ¿no? A estos mitos, que nos ayude a desmantelarlos, ¿no? Hablarle con esa verdad que muchas veces buscan en las redes, en los buscadores, y que pudieran encontrar información no adecuada. Por último, licenciada, yo le pediría un mensaje a esos jóvenes, un mensaje también a los padres, ¿no? En este día de la salud mental, ¿ok? ¿Qué recomendaría usted? ¿Qué sugerencia les daría a ellos? Yo pienso en que hoy en día, con todas las condiciones que estamos teniendo de nuestro contexto, de la época, se está perdiendo mucho lo que es la comunidad, lo familiar, el trabajo en grupo.
Si nos vamos a la historia, los seres humanos así hemos existido, ¿no? Y así es como hemos superado muchas cosas. Y hoy en día a lo que se apunta es a la individualidad, a la competencia, y hay que recuperar la comunidad, lo familiar, el trabajo en grupo, porque eso va enriqueciendo. Claro, nos enfrenta también a otras cosas, pero es lo que enriquece la vida, por la experiencia con otros, estar acompañados con otros, y me parece que desde ahí podemos como ir enfrentando más todos los temas de salud mental. Muchas gracias, un mensaje poderoso, importante. Pues bueno, ya para despedirnos, licenciada, sí me gustaría que otra vez nos recordara dónde ubicarla, Ajá. sus redes sociales, si queremos alguna consulta con usted, pues dónde pudiéramos Ok, localizarla. muy bien, pues nos pueden ubicar en el consultorio psicológico CIPE, así nos encuentran en Instagram, en Facebook. Somos un grupo de psicólogas, todas formadas como psicoterapeutas y con diferentes especificidades en nuestra clínica. ¿Sí? Atendemos adultos, niños, terapia de pareja, jóvenes, y también me pueden seguir en mi Instagram, que es @merariposo. Ahí también voy compartiendo un poco más de la transmisión de lo que hago para también colegas, ¿no? Y que podamos ir haciendo comunidad. Pues muchas gracias. Pues gracias a todos por acompañarnos en este episodio más de Ecomédica. Igual recuerden, síganos en nuestras redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok. Espero que les haya gustado y sigamos haciendo eco. Hasta pronto.